modelos respecto del espacio urbano que trabajó Bolívar Echeverría por su manera de estar construidos, por su diseño, por su espíritu. Son formas de valor de uso, por supuesto, formas de configuración de usos y costumbres, formas de configuración de la producción, formas de configuración del consumo, de la circulación, etcétera, proyectados sobre el espacio como otro valor de uso. Así que, y en el caso de la circulación aparece el tema del valor, hay una oposición valor de uso en esta configuración campo-ciudad y rural urbano y las distintas formas en que ocurre la oposición aldea campiña, etc. Bien, la pregunta es, con un espíritu análogo están planteados por Bolívar Echeverría los 4 ETE de la modernidad capitalista. Entonces, si contigo la manera en que él pensaba que podrían relacionarse, combinarse los 4 ETE con formas de ciudad. Por lo demás, al mundializarse la modernidad capitalista, de pronto al interior de los 4 ETE quedan incluidas formas de ciudad que provienen de vetas muy distintas: Medio Oriente, de la ciudad de tipo europeo, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la pregunta: si él planteó el modo en que podrían relacionarse, asociarse, combinarse. Una pregunta para Andrés Barrera. Mejor. ¿Sí? Breve, muy breve. Sí. Andrés nos ha expuesto sobre todo esta periodización de la formación intelectual de Bolívar Echeverría, su producción teórica. Y vemos entre la primera y la segunda época una fuerte oposición, un momento de inflexión, ¿verdad? A la entrada tan intensa al tema de la crítica de la economía política, preparado desde los 100 años de Capital en 67, pero Bolívar sabrá de volcar, viene leyendo, viene conociendo el tema, pero propiamente habrá de volcarse a la lectura del Capital hacia el 70-72, ¿verdad? Después de la muerte de Feltrinelli, si seguimos la periodización que hacía. De alguna manera, la síntesis del primer periodo, por supuesto que hablaste de un grupo muy extenso de jóvenes intelectuales, descollantemente Hans-Jürgen Krall y Rudi Dutschke, pero para Bolívar, como latinoamericano, que está bebiendo todo esto, la síntesis que logra es la construcción de una teoría revolucionaria, una teoría del capitalismo, una teoría del imperialismo, pero coronada por una teoría revolucionaria que se expresa muy bien en el ensayo sobre el Che, ¿no? Que recientemente ha traducido Javier Sigüenza y lo ha publicado. Aquí se nota muy claramente la síntesis de distintos aspectos del marxismo, de lo que está leyendo en ese momento. Bueno, y aquí se nota que esta teoría revolucionaria de Bolívar Echeverría, de este primer periodo en el que sintetiza todas las influencias que nos resumiste, que nos describiste, se nota que esta teoría revolucionaria está sustentada muy fuertemente en el concepto de fuerzas productivas y en la relación con el proletariado y con la relación capital-trabajo. El
desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo del sujeto proletario comunista, el desarrollo de la contradicción capital-trabajo. Pero es una teoría revolucionaria en la que está ausente propiamente la contradicción valor-valor de uso, que será tan decisiva en la segunda época, en la exploración de Bolívar Echeverría de la crítica de la economía política, y justamente iniciando el texto del Capital con la contradicción valor-valor de uso constitutivo de la mercancía. En realidad no, así se dice resumidamente, pero Bolívar gustaba señalar a la contradicción valor-valor de uso como dos grandes formas, no solamente de la mercancía o objetivadas en la cosa, sino como dos grandes formas de reproducción social, ¿no? La reproducción natural del lado del valor de uso y la reproducción ampliada de capital para el valor. Entonces, tendríamos una teoría del capitalismo y una teoría revolucionaria que se abre completamente distinta a partir de la consideración no solamente de las fuerzas productivas, de la consideración de la contradicción capital-trabajo, sino también de la consideración del valor-valor de uso en esta siguiente época. ¿Cómo ves esta? Sí, por favor. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a Andrés, muy breve, que se refiere a una duda que al parecer solo ustedes, me refiero a Andrés, David, Veraza, podrían contestar, creo que de manera precisa, y se refiere claro, los detalles de cómo sale Bolívar Echeverría de la Facultad de Economía de la UNAM. Son detalles seguramente que tienen su historia muy peculiar, pero más bien la pregunta sería, así de manera específica, concreta, es ¿qué hubiera pasado si Bolívar no pasa de la Facultad de Economía a la Facultad de Filosofía y Letras? Me parece que es una pregunta biográfica e intelectual muy importante que por lo menos yo no podría responder. No conozco tampoco los detalles de cómo sale de la Facultad de Economía, creo que es una forma conflictiva. Creo que sería muy importante que lo contaran en estas revisiones que están haciendo. Perfecto. La pagamos. No, qué bueno. Porque precisamente creo que es hasta ahora un punto que no se ha tocado y que me parece clave para entender esto que podría incluso llamarse como un giro entre los temas que Bolívar Echeverría trató en los años 60, 70 y 80 y prepara propiamente esto que yo me atreví a llamarle la crítica de la modernidad, que digamos se enuncia así de manera muy general, muy abstracta y que da lugar a muchos temas, pero que sí da un giro con respecto a esta dinámica que traía desde décadas anteriores, que es la crítica de la economía política. Y bueno, así esta sería mi pregunta. A lo mejor si no es el momento, ya y yo le voy a responder sí a Veraza. No es muy extensa la respuesta, en realidad es no. Bolívar Echeverría no hace esta, digamos, combinatoria de distintas oposiciones campo-ciudad, no la hace en la grabación que tengo. Desde luego aparecería, sería muy importante. La parte que él sí hace explícita es esta reflexión o esta sugerencia de que por debajo de las civilizaciones, o las civilizaciones, creo sería más correcto hablar en plural, o las distintas formas de capitalismo que hay a lo largo del planeta, tienen sus expresiones urbanas, urbanísticas o citadinas. Solamente él lo que hace es la sugerencia de que hay que ver
qué es lo que está por debajo de cada una de estas ciudades, y en todo caso esta serie de modelos que él propone, que no son tampoco formas que realmente hayan existido, y eso también lo enfatiza él, sino posibilidades civilizatorias, dice, pautas civilizatorias que la civilización o el capitalismo pudo haber seguido, y que en todo caso habría que buscar en cada una de las expresiones de las ciudades capitalistas para ver exactamente cómo está entretejido el territorio o el espacio citadino, ¿no? Muchas gracias. Por amor a la brevedad, Bueno, ve al eje de la respuesta. ¿me conoces o me estás hablando al tanteo? No, nomás tanteo. ¿Cómo estuvo la grilla? Cuéntalo, sí. A ver, en los 60s, el problema, digamos, de la contradicción valor de uso se está comenzando a formular antes de Bolívar, quien plantea, digamos, que la reconstrucción del marxismo, si alguna viabilidad tiene, es en el siglo XX o XXI, es Marcuse, planteando que el tema eje de reconstrucción del marxismo debe ser la contradicción valor de uso. Lo está derivando de una lectura de los Grundrisse, de esta presentación que hace Marx del valor y el valor de uso como las dos categorías de esta partición, ¿no?, en tres de la historia: una era del valor de uso, una era del valor y una era otra vez del valor de uso. Y la formulación de Marcuse va a retomar, pues, las ideas de Lukács sobre la centralidad del valor de uso como el punto de vista del proletariado. En 67 Rozdolsky abre una como muy frontalmente contra Paul Sweezy, que dice que el valor de uso no importa, ¿no?, en el pensamiento de la economía política, es lapidario, ¿no? Rozdolsky hace este apéndice sobre la noción de valor de uso en su génesis y estructura, y también creo que es básico todo el trabajo de Sánchez Vázquez sobre la estética, que en realidad es todo un trabajo y una investigación fenomenal dentro del pensamiento del siglo XX en torno al fenómeno estético, digamos, el objeto de arte, la experiencia estética, el consumo de la obra de arte como una perspectiva, digamos, de goce, de afirmación. Es decir, es todo un nicho sobre la reflexión, sobre el carácter utópico del valor de uso. Y Bolívar está en eso, ese es el adjunto, es el traductor, está, digamos, en la formación del trabajo de la estética. Eso está allí, o en la ética de Sánchez Vázquez, ¿no?, esa caracterización que va a ser del valor de uso como bien, ¿no?, tiene mucho que ver con el problema de la ética. Todo esto está preparando la reflexión, pero eso, vamos a decir, cuando va a ser digerido, incorporado, integrado y tejido así, aunque están todos como elementos sueltos en los años 60, pues se reúnen en los 70, ¿no? Claro, en el texto que planteas sobre Che Guevara, aparece el problema de las fuerzas productivas con un enfoque muy diferente del de Marcuse, ¿no? Porque Marcuse sí va desde esa época ya a adoptar la idea de que esto del desarrollo de las fuerzas productivas se inscribe en la metafísica del progreso, está, digamos, en la perspectiva de Adorno y de Horkheimer de la dialéctica del iluminismo, pero un poco como contestándoles, pero no exageren, no tienen a Marx a la basura. Marx tiene componentes rescatables como la contradicción valor de uso. Es decir, Marcuse le está dando un giro, digamos, a la crítica de la técnica de Horkheimer y Adorno, que podría derivar también de Heidegger. Bolívar se mantiene en ella en los años 70, todavía, digamos, la interpretación, la prioridad que le da al problema de la subsunción real del proceso de trabajo está allí,
Bolívar en el seminario que tuvimos con él en 72 sobre lectura de los Grundrisse, todavía en ese entonces, en 73 fue, insistía, digamos, en la página 592 de los Grundrisse, ¿no? Y va a ser, digamos, poco a poco el deslizamiento hacia la idea de que eso hay que dejarlo. Ya eso lo admite, vamos a decir, lo escribe y lo firma ya en el libro Valor de Uso y Utopía. Ya se ve, digamos, un Bolívar muy en la tónica de Horkheimer y Adorno o de ese Marcuse. Entonces hay una transición, ¿no?, en la reflexión en torno a las fuerzas productivas, que va también como cambiándole el significado a la reflexión sobre la contradicción valor-valor de uso. Es decir, la contradicción valor-valor de uso en los 70s está todavía ligada al problema de las fuerzas productivas, pero lo va a ir perdiendo, ¿no? Se va a ir, yo creo que ese es uno de los puntos de discontinuidad importantes que hay que registrar en el desarrollo de la obra de Bolívar. Pero efectivamente, digamos, toda la sistematización sobre contradicción valor-valor de usos en los 70s, estoy de acuerdo con los planteos. El paso de economía a filosofía. Sí, eso es. Bueno, nomás un punto. El texto clave no solo es lo que acaba de traducir Javier sobre el Che, sino es propiamente la tesis que presentó como tesina en Berlín. Es la tesis de habilitación, pues, digamos, lo que le da un papel para poderse incorporar y trabajar en México. Es un texto que lo publicó en Ecuador, en México no es conocido. Ese es súper importante. Te doy el título de ese texto, es súper importante. Se llama Para el planteamiento general de la problemática de los movimientos revolucionarios del tercer mundo. Ese texto es clave, digamos, y está antecediendo el texto de Che Guevara, es de un año antes, ¿no? Bueno, ese es un dato muy importante, ¿no? Es que hay que compilar todos los textos sesenteros, hay que compilarlos todos, hay que hacer una presentación unitaria de eso. Pensaba trabajar en eso, ¿no?, para que se conozca todo el trabajo. Bolívar, es muy curioso lo que hizo Bolívar. Bolívar nunca dejó de actuar en Ecuador. Desde los años 60, 70, 80, 90 está publicando constantemente textos en Ecuador, aunque no haya una escuela bolivariana en Ecuador, en muy diferentes lugares, va a dar cursos. Para él su raíz es importantísima y siempre se mantiene en conexión y enviando mensajes, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas que hay que reunir, que hay que identificar de Bolívar trabajando en Ecuador. En referencia a la pregunta que haces, sí, ahora trabajando esto, justamente me brincó, ¿no? Bolívar sufrió mucho en la Facultad de Economía. En 73, 74, el Partido Comunista estaba votando en la Asamblea General si corrían a Bolívar y a Juárez del Seminario del Capital por hacer una lectura filosófica. No voy a dar nombres porque es muy feo, pero estuvieron votando eso. Y esa animadversión siempre lo acompañó en la Facultad de Economía. Él, después, digamos, de estar en el seminario, entró a ser profesor de Economía Política en la licenciatura hasta 79, y luego logró ya entrar como profesor de tiempo completo en el posgrado. Eso es ya, vamos a decir, 92, que es propiamente cuando logra pasar el posgrado de Economía a tener una plaza ya de tiempo completo en Filosofía y Letras.
Antes lo que tenía era una plaza de medio tiempo que primero compartía clases con Carlos Pereira, allá en Filosofía y Letras, y pues que le permitían dar una materia, 2 materias, 3 materias allá en Filosofía y Letras, pero era algo como muy secundario, ¿no? La última que le hicieron en el posgrado fue cuando lo reprobaron en su tesis de grado. Su tesis de maestría es en economía y lo reprueba, ahí sí voy a dar el nombre, es inolvidable, es José Valenzuela Fijo, ¿no? Lo reprueba porque realmente lo aborrecía a Bolívar Echeverría, lo consideraba, digamos, un ser repugnante y que debería ser borrado del plano teórico. Entonces yo creo que estaba harto, ¿no? digamos, de ese trato, ¿no? Cuando pasa a Filosofía y Letras, yo creo que para él es una gran liberación. Y a partir de entonces se desata una serie fenomenal de reconocimientos. O sea, cada año, cada 2 años, le van dando premios a Bolívar y le van publicando cosas, ¿no? A partir de ese cambio es que Bolívar empieza a hacer análisis cultural, o sea, se suelta la carrillera, ¿no? Y empieza a hacer análisis filosófico, empieza a hacer análisis cultural, empieza a hacer, digamos, todo su análisis de la modernidad se libera. En la Facultad de Economía tenía que aterrizarlo, tenía que interactuar, ¿no? Con temas económicos, pero ni siquiera había la posibilidad de hacer una discusión económica buena o significativa, porque los interlocutores en el posgrado eran realmente pobres, ¿no? El único interlocutor que encontró interesante en el posgrado de Economía era Antonio García León, como historiador, ¿no? Que bueno, en ese entonces todavía, digamos, se mantenía en la izquierda, y por supuesto, bueno, pues ahí trabajaba con Carlos Aguirre, ¿no? Pero era más bien como su alumno, ¿no? Con el que interactuaba, pero ese Gustavo Leal. Y con Gustavo Leal fue antes, sí, pero fue como hasta 82, 83, pero ya luego se termina la relación con Gustavo Leal y comienza muy fuerte con Carlos Aguirre, pero era un cosmos muy pequeño, muy cerrado, con el que podía interactuar. En cambio, ya entrando en filosofía, pues es otra cosa. Entonces yo creo que sí es muy importante el punto que estás observando. Perfecto. Creo que nos merecemos un descanso todos. Ha sido muy rica la sesión, la verdad. ¿No? Y las distintas formas en que ocurre la oposición de la campiña, etc. Bien, la pregunta es, con un espíritu análogo están planteados por Bolívar Echeverría los 4 ETE de la modernidad capitalista. Entonces, si contigo la manera en que él pensaba que podrían relacionarse, combinarse los 4 ETE con formas de ciudad. Por lo demás, al mundializarse la modernidad capitalista, de pronto al interior de los 4 ETE quedan incluidas formas de ciudad que provienen de vetas muy distintas: Medio Oriente, la ciudad de tipo europeo, etcétera, etcétera. Entonces esta es la pregunta, si él planteó el modo en que podrían relacionarse, asociarse, combinarse. Sí. Una pregunta para Andrés Barrera. Mejor. Sí, breve. Breve, muy breve. Sí. Andrés nos ha expuesto sobre todo esta periodización de la formación intelectual de Bolívar Echeverría, su producción teórica. Y vemos entre la primera y la
la segunda época una fuerte oposición, un momento de inflexión, ¿verdad? A la entrada tan intensa al tema de la crítica de la economía política, preparado desde los 100 años de Capital en 67, pero Bolívar sabrá de volcar, viene leyendo, viene conociendo el tema, pero propiamente habrá de volcarse a la lectura del Capital hacia el 70-72, ¿verdad? Después de la muerte de Ferdinand, si seguimos la periodización de así. De alguna manera la síntesis de estos modelos respecto del espacio urbano que trabajó Bolívar Echeverría por su manera de estar construidos, por su diseño, por su espíritu, son formas de valor de uso, por supuesto, formas de configuración de usos y costumbres, formas de configuración de la producción, formas de configuración del consumo, de la circulación, etcétera, proyectados sobre el espacio como otro valor de uso. Así que, y en el caso de la circulación aparece el tema del valor, hay una oposición valor de uso en esta configuración campo-ciudad y rural urbano. El primer periodo, por supuesto que hablaste de un grupo muy extenso de jóvenes intelectuales, descollantemente Hans-Jürgen Krahl y Rudi Dutschke, pero para Bolívar, como latinoamericano, que está bebiendo todo esto, la síntesis que logra es la construcción de una teoría revolucionaria, una teoría del capitalismo, una teoría del imperialismo, pero coronada por una teoría revolucionaria que se expresa muy bien en el ensayo sobre el Che, ¿no? Que recientemente ha traducido Javier Sigüenza y lo ha publicado. Aquí se nota muy claramente la síntesis de distintas